¿Sabías que una de las frases más citadas del Quijote no aparece en el Quijote? En este vídeo recorreremos las mejores frases y las explicaremos en relación con algunos de los temas y claves principales para disfrutar más de la lectura de esta maravilla de maravillas que es Don Quijote de la Mancha. Don Quijote es una de las obras más paradójicas y fascinantes de la historia de la literatura. Una novela escrita en el siglo XVII que todavía hoy sigue fascinando y que aún no ha terminado de decir todo lo que tiene que decir, aún sigue respondiendo a preguntas en la actualidad. Es decir, un clásico incuestionable. Además de su gran riqueza temática y estilística, Don Quijote será una pieza clave en la historia de la narrativa. La primera novela moderna. Lo que empieza siendo concebido como un relato breve se va transformando ante el asombro del propio autor en novela. Cervantes da a sus personajes libertad, lo que les permite salirse de los estereotipos iniciales y convertirse en personajes vivos. Y es que la libertad va a ser precisamente uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye la novela de Don Quijote. La libertad, querido Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Por la libertad se ha de aventurar la vida. En el momento en que Don Quijote enuncia estas fantásticas palabras, acaban de abandonar el palacio de los duques, que habiendo leído ya la primera parte y admiradores de sus aventuras, les acogen para burlarse a su costa e incluso terminarán haciendo y nombrando a Sancho gobernador de la ínsula Barataria, que para sorpresa de todos gobierna con bastante buen juicio y sentido común, claramente influido por las lecciones y consejos de su señor Don Quijote. Don Quijote y Sancho han abandonado las atenciones y comodidades de los duques, pero se sienten más libres que nunca, de nuevo en camino y en búsqueda de nuevas aventuras. Y es que la defensa de la libertad individual, estrechamente ligada al fin de la Edad Media y al inicio de la era moderna, va a ser uno de los valores defendidos a lo largo y ancho y, en definitiva, medulares de esta obra, como podemos ver en otros episodios, como la liberación de los galeotes o en el que tenemos la siguiente frase de la pastora Marcela. Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los personajes femeninos que desfilan por la obra de Cervantes van a ser siempre personajes de gran carácter, valientes, inteligentes, grandes oradoras, insumisas y que se van a rebelar activamente en contra de las diferentes injusticias en las que se ven envueltas. En el caso de Marcela se ve obligada a pronunciar estas bellas palabras en defensa de su libertad cuando es acusada del suicidio de Grisóstomo, un pastor que estaba perdidamente enamorado de ella, pero al que jamás dio esperanzas y siempre le dejó claro que su deseo era vivir en perpetua soledad. Ante estas injustas declaraciones, Marcela se defiende reivindicando su libre albedrío y su derecho a vivir sin tener que agradar los deseos de los hombres o de la sociedad. En definitiva, un personaje extraordinariamente adelantado a su tiempo. Y del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Y aquí otra de las cuestiones paradójicas del Quijote. Un libro protagonizado por un personaje que se vuelve loco por leer demasiado y que se ha convertido actualmente en el símbolo principal de las campañas de animación a la lectura. No hay razón para que tu falta de razón no tenga mayor razón. Don Quijote de la Mancha es un libro de libros, una obra que tiene como uno de sus temas fundamentales la lectura y la reflexión sobre los diferentes tipos de ficciones. Para empezar, se trata de una obra que tiene como principal fin criticar, parodiar los libros de caballerías. Estos libros presentaban hechos tan inverosímiles como disparatados y estaban hechos para entretener. Y como la comida basura, pues llenaban sin aportar muchos nutrientes intelectuales y encima pues estaban escritos muchos de ellos de forma bastante lamentable. En definitiva, historias que el lector utilizaba como medio de evasión, y es que, según planteaba Cervantes, la ficción puede muchas veces salvarnos, pero también puede ser nuestra perdición, como le sucede a Don Quijote con los libros de caballerías o como le sucede a Madame Bovary con los libros románticos. Todo dependerá, por tanto, por un lado del tipo de ficción que consumamos y por otro de nuestro criterio como lectores para distinguir lo que es la realidad
de la ficción. En el episodio del escrutinio de la biblioteca de la primera parte del Quijote, Cervantes hace una crítica a toda la literatura de su época a través de los personajes del cura y del barbero, que tienen que decidir qué libros de la biblioteca de Don Quijote van a la hoguera y cuáles pueden salvarse. En este capítulo se establece una distinción entre aquellos libros que están repletos de disparates que merecen ser quemados y otros que son dignos de alabanza y que de hecho pues el cura aprovechará para llevarse a su casa. Aparece también en la biblioteca el libro de la Galatea del propio Cervantes y aprovecha el autor para hacer un poco de autocrítica sobre este libro. Afirma que tiene algo de buena invención, que propone algo pero que no concluye en nada. Uno de los muchos signos de humildad, de humanidad que dejará Cervantes en sus escritos. Y como contrapunto a su propia tesis de que hay libros que merecen arder sin remedio en la hoguera, aparecerá también en la obra una cita, una referencia a Plinio el Viejo, que dice lo siguiente: no hay libro tan malo que no tenga algo de bueno. Uno de los factores que hace que Don Quijote se considere iniciadora de la ficción contemporánea es la profundidad alcanzada por sus protagonistas, que desde su planteamiento inicial como estereotipos planos, pensados y diseñados para contrastar, complementarse, ser antitéticos el uno del otro, acaban experimentando un proceso de transformación psicológica, influyéndose de forma recíproca y evolucionando a personajes vivos y que representan la complejidad del ser humano en este proceso que se ha denominado comúnmente como la sanchificación de Don Quijote y la quijotización de Sancho. Pero este proceso solo es posible por esta relación de amistad y ternura que se crea entre ambos. Una amistad que va gestándose a lo largo de la obra y que podemos ver plasmadas en estas entrañables palabras que contesta Sancho al ser interrogado acerca de su señor. Tiene un alma como un cántaro, no sabe hacer mal a nadie sino bien a todos, ni tiene malicia alguna. Un niño le hará entender que es de noche en la mitad del día, y por esta sencillez le quiero como a las entretelas de mi corazón, y no me amaño a dejarle por más disparates que haga. Al final del quinto capítulo de la primera parte, tras haber sido molido a palos y derrotado físicamente, Don Quijote es conducido de vuelta a casa desde su primera salida por un paisano que le reconoce y que intenta hacerle entrar en razón, diciéndole que él no es realmente un caballero, sino el honrado hidalgo, el señor Quijana. A lo que Don Quijote le responde estas famosas palabras de «yo sé quién soy», que no solo quiere decir que ya es perfectamente consciente de su identidad actual, sino de algo mucho más importante, de quién puede y quiere llegar a ser un caballero andante. A pesar de su locura, Don Quijote va a tener muchísimo más claro que la mayoría de los cuerdos cuál es su sentido, su proyecto vital. Y esta persistencia y esta defensa férrea del ideal, de su sueño de construir un mundo más justo, una realidad mejor a través de la caballería, va a ser un continuo en la primera y en la segunda parte, como veremos a continuación en la divertidísima escena de los leones. ¿Son grandes los leones? Tan grandes que no han pasado mayores, ni tan grandes de África a España jamás. Y ahora van hambrientos porque no han comido hoy. Y así vuesa merced se desvíe, que es menester llegar presto donde les demos de comer. Leoncitos a mí. A mí, leoncitos, y a tales horas. Mientras en la primera parte del libro veremos continuamente a Don Quijote y al pobre Sancho recibir palos de todos los tipos por parte de la realidad, en la segunda parte iremos notando cómo Cervantes se va encariñando de sus propios personajes y les hará recibir menos palos y hasta salir victoriosos en algunas ocasiones. En esta escena tenemos a Don Quijote que se ha venido bastante arriba porque acaba de salir vencedor en el combate con el caballero de la media luna, que en realidad era el bachiller Carrasco disfrazado, y cuando se cruza en su camino un carromato real en el que se encuentran dos leones, según especifica el guardián, enormes y hambrientos por no haber comido en todo el día, considera que es una ocasión perfecta para seguir demostrando su valentía y obliga al guarda a abrir la puerta de la jaula. Y esto de leoncitos a mí, dicho por alguien que no ha parado de perder dientes y de romperse costillas a lo largo de todo el libro,
produce, por un lado, risa, por otro, ternura y cierta también admiración, ya que Don Quijote, hasta el último capítulo, permanecerá fiel a ese sueño, a ese ideal y por tanto a sí mismo. Y es por algo que Don Quijote se va a convertir en el idealista y en el héroe romántico por excelencia. Abre los ojos, deseada patria, y mira que vuelve a ti Sancho Panza tu hijo, si no muy rico, muy bien azotado. Abre los brazos y recibe también tu hijo Don Quijote, que si viene vencido de los brazos ajenos, viene vencedor de sí mismo, que según él me ha dicho, es el mayor vencimiento que desear se puede. En la vuelta definitiva a la aldea, tras la derrota final por el caballero de la Blanca Luna, tenemos otro gran momento en el que Sancho enuncia estas sentidas palabras, parodiando un poco el estilo grandilocuente de las novelas de caballerías, y en las que considera a Don Quijote vencedor de sí mismo, pues a pesar de haber sido definitivamente vencido en Barcelona, vuelve vencedor de la batalla realmente importante, contra sí mismo. Y como símbolo de esto, pues tenemos que al final de estas palabras Don Quijote va a decir que se deje de sandeces, que se deje de tonterías, algo que ya nos está también hablando de esta evolución, este proceso de sanchificación de Don Quijote y quijotización de Sancho. Y terminamos con una de las frases más citadas y difundidas de El Quijote, pero que en realidad no aparece en ningún lugar de El Quijote. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia. Este fenómeno tan curioso de las frases falsamente atribuidas a Don Quijote sucede, por ejemplo, también con la frase de ladran, luego cabalgamos, y son una demostración de aquello que decía Borges, de que El Quijote es un libro infinito. Pues han sido los diferentes lectores a lo largo de los siglos los que la han ido releyendo, reinterpretando, reelaborando, incluso reescribiendo, atribuyendo al Quijote frases que en ningún momento salieron de la pluma de Cervantes. Y antes de despedirme me gustaría animaros a compartir vuestra frase favorita o alguna que os guste muchísimo del Quijote para que podamos seguir este diálogo en los comentarios. Y muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en futuros viajes literarios, en Sole Lecturas, en lo que como podéis ver pues hay mucho más que solo lecturas.